Cada época vivió convencida de que su realidad era la definitiva. La persona que se ponía a cuestionar era visto como un loco, como una bruja, como un criminal que estaba haciendo algo muy mal y tenía que pagar por sus delitos. En la Edad Media, si cuestionabas a la iglesia, eso era un crimen, porque alguien cuestionaría algo que ya está escrito. Si decías que la Tierra giraba alrededor del Sol y la Tierra no era el centro del universo, eras un loco peligroso que necesitaba un castigo. Para ellos eso se veía tan absurdo como que alguien actualmente diga que la gravedad no existe. Y no es que las personas fueran tontas en su época, sino que ellos vivían otra realidad diferente. Y dentro de esa realidad ven las cosas como un absoluto. Y esto ha pasado siempre. Cada generación que va pasando siempre cree que su realidad es la que tiene la razón, la que su mundo funciona de tal manera y es el definitivo. En 1900, unos franceses se pusieron a pintar cómo creerían que sería el mundo en los años 2000 y se pusieron a imaginar y a pensar lo que más pudieran acerca de cómo sería un futuro. Y dibujaron una casa con ruedas, bomberos con alas de murciélago y gente montando caballitos de mar en el fondo del océano. Eso era lo más impactante y lo más coherente que iba a ser el futuro. La gente iba a descubrir el mar, por lo tanto lo iban a hacer en caballitos de mar. En esa época una de las novedades tecnológicas más emocionantes era el carro. Entonces usaron la lógica. Si pusieron motor y ruedas para que ande un carro, ¿por qué no hacemos lo mismo con las casas? Eso es probablemente lo que va a hacer la gente futuro. Y lo mismo pasaba con los globos aerostáticos. Eso se veía como un signo de estatus. Entonces pensaron, los bomberos van a tener alas de murciélago. Pero nunca se llegaron a imaginar que aparecería el internet, que aparecerían los computadores, los teléfonos. Porque por esto mismo digo de que ellos nunca se llegaron a imaginar esto porque esos conceptos no existían en esa época. Ellos creían que el futuro iba a ser diferente también porque la realidad de ellos era diferente, los objetivos eran diferentes. Cuando fue pasando el tiempo, los objetivos y la realidad fueron cambiando y llegó a lo que ahorita tenemos. Y esto es lo que probablemente hacemos nosotros cuando nos ponemos a imaginar un futuro. Nos imaginamos un futuro que hay robots, la inteligencia artificial, que vamos a hacer viajes espaciales, que vamos a ser inmortales, pero puede que pase o puede que no, que nuestro mismo concepto que ahorita nos parece súper lógico, puede que en un futuro sea algo absurdo, que unas personas del 2100 vean estos argumentos que yo estoy diciendo y digan qué persona tan errada, está diciendo algo absurdo, pero es porque mi realidad es de este momento. Lo que yo puedo predecir o pensar acerca del futuro es lo que se ha vivido hasta el momento y lo que puedo llegar a imaginar que sería el futuro. Probablemente en el futuro van a ir cambiando las condiciones, van a ir apareciendo cosas que nunca nos imaginamos, conceptos e intereses muy diferentes a los que ahorita podríamos predecir que van a pasar. Tan diferente como en 1900 pensaron que el avance tecnológico iba a ser una casa con ruedas. El humano, ante el cambio, siempre ha tenido una tendencia a rechazarlo, ya que uno se acostumbra a vivir ciertas cosas, ciertas situaciones, cierta realidad. Entonces que venga otra cosa nueva, no les gusta hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando llegó la industrialización, los obreros las destruían, estaban reacios a que una máquina iba a hacer el trabajo que ellos hacían. Decían que eso no iba a acabar con su vida. Y de cierta manera sí acabó con esa vida, pero se creó otra. Después se adaptaron y después ya lo normal era estar con máquinas. Se acabó una, pero se creó otra. Y eso ya es lo normal, lo estándar. Lo mismo pasó en la época de los carros. La gente los veía como unos juguetes. Rechazaban el hecho de que reemplazara a los caballos. Y ahora ya es el estándar, es lo normal. Cada innovación hacia ahorita, si yo lo comparo con el pasado, me parece como obvia. En ese momento que pasó, que corrompió con lo normal, era una locura, era una amenaza, algo que era imposible. Y siempre ha pasado lo mismo. Primero hay rechazo y empieza a ser una novedad, empieza el miedo y resistencia, después ya se normaliza y después ya nadie se acuerda cómo era antes, ya pasa a ser lo normal. Y esto puede parecer muy obvio, pero sigue pasando actualmente y de hecho me pasó a mí. Por ejemplo, con la inteligencia artificial. Yo recuerdo que tuve la fortuna de descubrirla como una semana después de que salió el primer modelo de ChatGPT. Me acuerdo que a mí me parecía tan loco que yo pudiera hablar con una máquina. Era como algo súper loco, como una distopía. Yo decía en mi interior, ¿cómo yo estoy hablando con una máquina? Lo que había anteriormente y que más o menos simulaba eso, eran como aplicaciones que eran como chatbots que te respondían, pero no era lo mismo que con una máquina que parecía que pensara.
Tú le podías preguntar cualquier cosa y te respondía. Eso para mí era algo que no me cabía en la cabeza. Después le empecé a ver uso y ya lo usé en lo académico. Y después le vi las falencias pero fue algo que en ese momento me explotó la cabeza. Y fueron pasando los meses y los años. Y ahorita que llevo más o menos como 3 años, ya es algo que lo normalicé completamente. Ya que yo pueda hablar con una IA y que me entienda, no me parece para nada impresionante. Ya es algo normal. Yo pasé en 3 años de algo que ni siquiera me fuera planteado, que probablemente si me lo fuera planteado, fuera dicho que era algo muy loco, algo muy imposible, a que ya sea lo normal, a que ni siquiera me pregunte por qué pasa, por qué está. Y antes esta transición tardaba varias décadas o siglos. Ahora puede pasar en meses, en días, en semanas, en años. Y las personas pierden la capacidad de asombro cada vez más rápido porque cada vez hay más cosas de las cuales asombrarse. Lo que antes podría parecer un cuento, una novela, una distopía, mañana puede ser verdad. Durante toda la humanidad, los humanos luchamos por 3 cosas principalmente: por comer, por no enfermarse y por la guerra. Generación tras generación siempre estuvimos tratando de combatir eso, pero por primera vez en la historia lo tenemos más o menos bajo control. No se eliminó, no se erradicó, pero ya está controlado. Ya la gente no se muere de hambre como antes. Las enfermedades no matan a la mayoría de la población y no pasan guerras en todo el mundo al mismo tiempo. Y se me vino la pregunta si nosotros ya resolvimos lo que nos preocupó durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál sería nuestro objetivo, nuestro enfoque? Porque lo que pasa con los humanos es que siempre queremos más, nunca nos conformamos con lo que tenemos. Y cogí un concepto que lo estaba leyendo en un libro que me pareció muy acertado de lo que podría llegar a ser, con lo que nosotros entendemos ahorita de lo que queremos hacer para el futuro. Inmortalidad o cualquier cosa que se acerque a ello, ya sea la mortalidad, que sería que podamos vivir, pero podamos morir por una causa natural. Felicidad, que encontremos la manera de cómo controlar nuestras sensaciones y vivir en un estado de hedonía. Y divinidad, no entendiéndolo como el concepto religioso, sino la forma de cómo nosotros nos podemos modificar y manipular, cómo nosotros como especie biológicamente nos podemos mejorar, ya sea diseñarnos con ingeniería biológica, hacernos humanos perfectos, que nos pongamos partes que sean más eficientes tecnológicas como cyborgs, o que nosotros vivamos así como las inteligencias artificiales, que nuestro cerebro, conciencia o lo que sea que nos haga a nosotros esté dentro de una parte que simule vivir, pero viviríamos ahí. Son cosas que a mí, por ejemplo, ahorita me parecen súper locas y a algunas me da hasta miedo, porque a mí no me gustaría perder el sentido de ser humano. Pero el futuro puede ser eso o puede ser otra cosa completamente diferente que ahorita ni siquiera llegamos a coincidir. Cuando nos imaginamos el futuro y pensamos que puede llegar a ser una distopía, me lo imagino como 1984 o como Corea del Norte. Algo donde te controlen, te vigilen, te quiten la libertad, que pasen condiciones inhumanas y que de cierta manera usen todas las herramientas de control para someter una población, que sería algo que los humanos ahorita estaríamos muy en contra, o al menos generalizando en mi entorno y en lo que conozco de lo que pensaría una persona normal. Y probablemente si el futuro se encamina a eso, lo más coherente es que nosotros pensaríamos que una parte o grandes partes como países estén muy a favor de declararse en contra de un futuro que esté así, controlado, que esté limitado, que la gente no pueda vivir. Pero mirando un libro que se llama Un Mundo Feliz, me salió otra narrativa que puede estar muy interesante y que ya no sé, porque no puedo decir que puedo asegurar el futuro, pero puede ser algo muy probable que pueda llegar a pasar con el control. En esos mundos distópicos o en el de la vida real, que es Corea del Norte, ahí controlan a la gente, la limitan, le quitan la capacidad de pensar, de argumentar, de comparar, de todo. Le hacen creer ciertas cosas que viven en el mejor país, y a pesar de tener todo el control del mundo, siempre hay una persona o varias que dicen: a mí no me gusta, o se rebela, o patalea, o se va, escapa, hace algo, como que siempre hay una persona que por ahí le da ganas
no estar y no aceptar el sistema. Pero ¿qué pasaría si en vez de controlarte con el control, entendiéndolo como eso, como que no puedes comparar, no tienes libertad, te quitan como la capacidad de pensamiento, sino con tus emociones, lo que te gusta? Un mundo donde no tengas hambre, no tengas ansiedad, no tengas miedo a morir, no haya desigualdad, no haya enfermedades, no haya sufrimiento. Si sientes algo malo, haya una píldora mágica que te quite inmediatamente esa emoción. Y eso suena como al ideal. De hecho, yo que he conversado con personas que son muy creyentes, la religión cristiana, me han dicho que eso es lo que ellos esperarían, que es el cielo. Y yo respeto, por ejemplo, mucho esa visión de las religiones. Y la gente se preguntaría por qué ahí se quisieran revelar. Y en este mundo que se llama este libro, tiene todo esto bueno, pero por detrás tiene cosas que a nuestra concepción son muy inhumanas. Es un mundo donde te crean genéticamente y deciden qué vas a hacer a futuro, dicen qué habilidades vas a tener, en qué vas a ser bueno, en qué vas a destacar, cuánta fuerza vas a tener, cuánto vas a medir, qué color vas a tener. No existe familia, no existe relaciones interpersonales, no hay un sentido. Y muchas personas vivirían acá feliz, pero ahí es donde entra el hecho de lo que nosotros ahorita moralmente nos parece bien o mal. Porque ¿qué pasaría si el futuro se conduce a ser un futuro donde no haya desigualdad, no haya hambre, no haya todas esas cosas que ahorita consideramos horribles, pero que sea un mundo donde estemos totalmente controlados, pero que nos sintamos felices siendo controlados? Que no es que no haya capacidad de cuestionar o de rebelarse, sino que la gente, por sentirse bien en el sistema, simplemente nunca lo piense, que puede ser lo que le pase a una persona que consuma drogas. Se siente tan bien en el estado y la sensación que le da tomar una droga que nunca se pone a cuestionar el sistema o si quiere salir o no. Como en el mundo actual hay otras situaciones, pues hay personas que se salen y otras que no. Pero en ese mundo distópico, imagínate si logramos quitar todo lo que ahorita consideramos malo, pero estamos totalmente controlados, ¿viviríamos felices? ¿Existiría la felicidad? ¿Existirían las emociones? Ahí es donde entra de que lo que ahorita considero humano, consideraríamos humano, se puede perder. Puede que eso hasta sea otra especie, que puede ser que a comparación una persona de ese tiempo, si es que llega a pasar, ve ahorita nuestro mundo y diga qué mundo tan horrible, la gente sufre, la gente piensa, la gente esto, y acá no me toca sufrir. Pero nosotros veamos horribles por el hecho de que se pierde el sentido de ser humano, se pierde como el cuestionar, el sentir cosas buenas y cosas malas. Como esta persona solo siente cosas buenas, no tiene como punto de comparación de que a veces de las cosas buenas y las cosas malas salen otras ideas y otras cosas que a mí me encanta de ser humano, que salen estas cuestiones, que sale alguien que se revela. Y esto es lo que le ha pasado a cada generación. Cada cosa que es normal, que es de nuestro entorno y más si es una creencia firme de nosotros, nosotros la consideramos como nuestra. Y si llega otra persona a quitarnos esa creencia, la vamos a defender a capa y espada. Y esto me pone a pensar mucho de qué va a pasar en el futuro. Claramente yo no tengo la capacidad de cambiar algo que vaya a pasar en el futuro, pero sí me puedo cuestionar hacia qué vamos y qué ha pasado en la historia. Porque yo, por ejemplo, estoy muy a favor de la evolución, del cambio. De hecho, es lo que hago a cada día. Yo cada día leo por la idea de que me gusta mejorar. Pero, por ejemplo, si me dijeran que yo por el hecho de que estoy mejorando, en un futuro me van a quitar la capacidad de sentir, de cuestionar, de que alguien por ahí se rebele o no le guste, opine diferente, de que se pierda lo humano, yo voy a estar muy en contra. Y lo loco es eso, de que probablemente o no sé qué pase, porque lo que yo puedo pensar ahorita puede que sea muy diferente de lo que pase a futuro, es que de pronto ya ni nos importa ser humano, de estar digamos en esa especie, por así decirlo, de mi hipótesis, lo vean ya como lo normal, o sea, porque una persona quería cuestionar y quería sufrir, que es lo que pensaba por ejemplo un obrero que llevaba toda su vida haciendo su proceso manual y le pusieron una máquina. Ese obrero no quería cambiar lo que se sentía estar ahí arando, están haciendo sus cosas de obrero. Que le pusieran eso a que una máquina le hiciera ese proceso era algo que rompía con su normalidad. De pronto alguien dentro de 100, 200, 1000 años pueda llegar a escuchar esta reflexión y no entienda lo que yo comprendo por ser humano. Que diga,
¿por qué le parece bonito ser humano? Qué cosa tan horrible. Y le suene tan absurdo como que vieran como un crimen a alguien que decía que la Tierra no era el centro del universo. Hay algo más que cambia con cada época. ¿Cómo decidimos creer lo que es verdad? En la Edad Media, si querías saber si algo era verdad, lo hacías consultando las escrituras. Era lo más coherente lo que hacía la gente. La Biblia era la fuente de todo. Y si había un debate sobre si la Tierra era plana o redonda, ellos iban a buscar los versículos en los cuales se podían refutar. Ellos buscaban la verdad en la escritura y después razonaban, miraban cómo le ponían la lógica para interpretarlo y para dar el argumento que se iba a dar la veracidad de lo cual ellos abogaban. Después llegó la revolución científica y cambió todo. Ya no se asumía que todo el conocimiento de un libro era la verdad absoluta. Se aceptó que había ignorancia en el mundo. Ahorita había que experimentar, que medir, que probar mediante modelos matemáticos o mediante la lógica, y que cualquier persona pudiera hacer el mismo experimento y llegar al mismo resultado. Y eso es lo que nosotros ahorita llamamos el método científico, y es lo que parece más coherente, que debería ser así. Pero si por ejemplo eso se los fuera dicho a alguien del 1300 que estaba acostumbrado a que sus debates y lo que tenía razón y coherencia era buscar en las escrituras, le fuera parecido totalmente incoherente y loco, porque esta persona se puso a hacer esta otra cosa que no es lo normal. Y con esto lo que quiero hacer ver es que también hasta se cambió la manera en cómo medimos lo que es lógico, lo que no. En lo que una época considera una prueba válida base a lo que ellos ven que pueden comprobar como válido, en otra época puede que sea una incoherencia. Y lo mismo puede pasar en el futuro, que el método científico a personas del futuro les parezca una total incoherencia, que sea algo absurdo. En un futuro puede ser totalmente diferente cómo investigamos, cómo comparamos, qué nos parece ético, qué no nos parece ético. Todo eso puede cambiar porque las realidades van cambiando y también cambian los criterios de qué es coherente o qué no. Y lo que me ha pasado personalmente haciendo esta reflexión es que me ha abierto más a cuestionar. Hay cosas que yo antes veía como absolutas. Yo decía, la opinión diferente es una opinión absurda, es errónea. Es algo que no me cabe en la cabeza. Y fue algo que empecé a cambiar porque me di cuenta de que eso mismo pudo pensar otra gente de lo que ellos creían como sus verdades. Lo que cambió a mí fue darme la oportunidad a poder cuestionar, escuchar o observar a personas que plantean locuras diferentes, o no entendiendo locuras sino puntos de vista diferentes. Yo también recalco que yo tengo mis creencias propias y esto no significa que yo voy a dejar de creer en todo lo que creo, sino que me abro a la posibilidad. Yo sigo teniendo mis creencias, mi vida, mis cosas, pero si veo una persona que tiene una perspectiva diferente, que quiere crear algo diferente, que ve el mundo de una manera diferente, tal vez no lo comparta, pero lo puedo observar. Puedo ver qué pasa si él lo intenta. De cierta manera, lo que nos trajo al punto donde estamos han sido los locos. Las personas que se empezaron a cuestionar cosas y los vieron como totalmente locos porque en la realidad de ese momento eran locos. Eso cambiaba totalmente todo lo que se concebía del mundo. Y trayéndolo a mi persona, me di cuenta de que mi realidad puede que no sea el total absoluto, que no sea la definitiva, la realista, y que puede cambiar. Y de hecho ha ido cambiando. Y ahora cambia tan rápido que ni me sorprendo, ni me doy cuenta. Y por ello, un futuro que hoy parece una distopía, mañana lo podríamos llamar presente. Y probablemente no nos demos cuenta en el momento en que pasó.